puntos de invitación y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche para este conversatorio acerca del carnaval en la literatura peruana del siglo XIX. Yo quisiera comenzar simplemente señalando que a pesar de que tenemos un corpus bastante sólido de textos literarios que tratan el tema del carnaval, en realidad tenemos muy pocos estudios acerca del tema, ¿no? Los historiadores, en cambio, han producido muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, el último es el de Rolando Rojas, Tiempo del Carnaval, pero también se ocupó de desarrollar todas las implicancias del carnaval en la historia peruana, Alberto Flores Galindo, Carlos Muñoz, Jesús Cosamalón, también Carlos Alfonso, entre otros, ¿no? Aún Jorge Basadre, por ejemplo, le interesaba mucho el tema. Entonces aquí hay un vacío en nuestra producción de investigación literaria que hay que señalar y que hay que ver por qué. Y yo les hablaba de un corpus literario relativamente sólido. En realidad comienza con la colonia, ¿no? Los textos literarios que se ocupan del carnaval comienzan con los poetas satíricos, los narradores satíricos de la colonia, con Colo Corvo, con Valdelanda, con el Escudo de la Merced, y continúa en esta vena satírica que, según Oviedo, representa el espíritu criollo más asimilado de la vena satírica. Continúa durante la época republicana con Segura, por supuesto, y con Pablo de Aliaga, Ricardo Palma, Manuel Atanasio Fuentes, pero también hay otro tipo de literatura que se encarga de los carnavales, pero siempre desde un ángulo detractor, un ángulo crítico. Estoy pensando en los ilustrados, quienes están empeñados en construir a través de la literatura una imaginación con la cual ellos se puedan identificar, una imaginación muy cercana a la imagen de la nación burguesa europea, y por lo tanto los carnavales no encajan y por eso son repudiados. En realidad se escribe acerca de los carnavales en los periódicos de la época para solicitar a las autoridades que tomen que se hagan cargo y que lo digan. Bueno, deberíamos empezar de repente con definir qué es el carnaval, ¿no? Nosotros pensamos en el carnaval como esos 3 días antes del miércoles de ceniza, donde las calles se llenan de gente con cubos de agua y globos de agua para perseguirnos los unos a los otros y divertirnos un poco. Pero en realidad el carnaval tiene sus raíces en tiempos seguramente inmemoriales. Quien mejor lo ha trabajado es Mijaíl Martín en su libro sobre Baredet, y también lo toca en su libro sobre Dostoyevski. ¿Qué cosa es el carnaval para Bakhtin? Para Bakhtin el carnaval es la fiesta, es el espacio del tiempo de la transgresión, o sea, la fiesta como transgresión de los valores culturales oficiales, como transgresión de las ideologías dominantes. Es el espacio y el tiempo donde, si se trata de una sociedad estructurada, organizada en torno a una jerarquía, el tiempo del carnaval es el tiempo donde esta jerarquía no solamente se va a transgredir, sino que también se van a invertir los rangos. Es decir, es el momento en que el rey va a devenir mendigo y el mendigo va a devenir rey. Pero también es el tiempo en que como decía antes, los valores sociales consensuados
y aquello que nos permitimos decir y hacer en el carnaval es invertido. Entonces, si en nuestra civilización contemporánea la sexualidad debe ser reprimida o debe ser tratada de una manera muy sesgada o muy, más que sesgada, muy, con mucho cuidado, en el carnaval el cuerpo se convierte en un cuerpo sexualmente grotesco, es decir, es el espacio donde los hombres y las mujeres van a aparecer disfrazados con los genitales, por ejemplo, con genitales enormes, ¿no? De papel, por supuesto, ¿no? Con pelucas, además una cosa muy importante es la idea del cuerpo impuro, es la idea de la identidad impura, es decir, donde todas las fronteras se trastocan, donde el rey va a aparecer seguramente, y esto Partin habla de ello en su libro sobre Rabelais, en los carnavales de la Edad Media, un rey, que es una figura que aparecía con su manto de terciopelo granate seguramente, pero con unos vestidos enormes al aire, ¿no? Una manera de profanar, una manera de ridiculizar, una manera de rechazar el poder al que los siervos se debían someter durante todo el año, porque durante el carnaval se salen con las suyas. Bueno, además es el espacio donde en estas sociedades jerarquizadas todos se mezclan negros, indios, zambos, blancos, criollos, mujeres, hombres, niños, viejos, autoridades eclesiásticas, autoridades burocráticas, etc. Y se mezclan porque integran esta suerte de combate que se da en las calles, en el afán de empujarse los unos a los otros, y que además es un combate que invita a la seducción erótica y al contacto erótico, como lo resaltan los satínicos de la República. Segura, por ejemplo, en los textos sobre el carnaval, por ejemplo, bueno, una cuestión que es muy importante, que es como el cuerpo, aún del siglo XIX, que es el siglo en el que lo más importante para los ilustrados escritores es, como decía, construir una nación a la imagen de la civilización europea o victoriana, por lo tanto, una en la que el cuerpo humano aparezca siempre vestido, ¿no? O sea, oculto todo aquello que pueda suscitar la provocación. Y sin embargo, en los textos acerca del carnaval, el cuerpo es una de las figuras centrales que aparece desde el principio al fin. No solamente el cuerpo de la mujer a quien se le va a echar agua, también el cuerpo del mismo escritor, ¿no? Empieza Segura hablando sobre, en este texto del carnaval que se publica en el año 41, empieza hablando sobre cómo él estaba sentado en su cuarto leyendo y un amigo lo viene a buscar para ir por carnavales. Él se resiste, pero finalmente cede. Y lo que cuenta es cómo espontáneamente se van alejando de su destino, porque ese es otro rasgo del carnaval, es la espontaneidad. Es decir, es el espacio donde el instinto tiene primacía. Ya no la razón, ya no el tiempo lineal, no es cierto, el tiempo del destino, el tiempo de los objetivos, sino que uno se va dejando distraer. Y eso es lo que sucede con estos textos de Segura. Entonces él habla de cómo se iban a ir a una fiesta de carnaval, pero luego se desvían y terminan en otra. Y como en el camino los mojan, y habla mucho de, ¿no?, la camisa mojada, se le pega al cuerpo, y el pantalón que se le pega al cuerpo. O sea, el cuerpo es una figura central. Y luego, la cuestión de cómo los carnavales invitaban a este contacto de otra forma vedado entre hombres y mujeres.
dice, mi amigo, mientras él está contando acerca del combate, ¿no? Dice que entran a esta casa donde hay tan bellas damiselas, y también, como era común, los sirvientes de la casa, zambos y mulatos y negros. Acuérdense que en esta época todavía un tercio de la población eran descendientes de esclavos. Entonces ahora como al combate de agua se suman las zambas de la casa, y cómo este juego de seducción tiene que pasar por ellas, ¿no? O sea, es el espacio donde realmente hay una mezcla en el juego digamos, de ataque, pero también el juego de ataque erótico, ¿no? El uno se convierte en el otro. Todas las fronteras se van difuminando. Entonces dice, mi amigo mientras tanto estrechaba con el brazo izquierdo la delgada cintura de la que le tocó en suerte, y observé entonces que tenía con ella antiguas e íntimas relaciones. Y con la mano derecha, provista de polvo de almidón, untaba bruscamente las delicadas facciones de su rostro, sin que la persona que parecía mostrase en esta maniobra la más pequeña resistencia. Yo cargué sobre la caída, tuve muy poco trabajo para vaciarle sobre el cuerpo 4 botellas de agua de lavanda y 2 o 3 libras de harina, porque sentada en el suelo, desde su caída, sufrió con resignación cuanto podía hacer con ella en un día de carnavales. El motivo, porque guardaba tan cuidadosamente esa postura, no lo sé, pero como tengo tanto de malicioso, que me implumen si no era el suplemento que principal agente del asunto. ¿A qué se refiere al suplemento? Un poco antes ha descrito todas estas mujeres que están escondidas en esta casa, listas para atacar, y una de ellas es una mujer que, según dice, tenía un suplemento muy generoso, es decir, que tenía el pecho grande. Otra vez, ¿no? El tema del cuerpo y el tema del cuerpo excesivo, además. Esto es muy importante, ¿no? Porque el tiempo del carnaval, el espacio del carnaval, es el tiempo del cuerpo, es el espacio de lo grotesco. Es decir, de aquello que se desvía de los cánones clásicos de belleza. Si el canon clásico de belleza para el cuerpo femenino era pues, un cuerpo delgado, un cuerpo con piernas largas, etc., ustedes van a ver que en el carnaval lo que se subraya es precisamente lo opuesto, ¿no? Son cuerpos muy generosos, con muchos suplementos arriba y abajo. Luego habla de una cosa interesante, porque dice Segura que después del juego se termina el juego con un trago. Los dueños de la casa, que les han atacado al transeúnte, ofrecen trago y bailar una zamacueca. Esto a mí me parece muy interesante y yo recién lo estoy percatado de esto, porque otro de nuestros críticos, Felipe Pardo de Arriaga, a diferencia de Segura, es un rígido y terrible detractor de los carnavales. Para Segura, el carnaval es una fiesta bárbara, es una fiesta que obstaculiza los deseos de progreso que tienen los invitados, que tienen los instruidos, que tienen las autoridades. Precisamente por eso, ¿no? Que fomenta ese caos callejero donde las fronteras entre los unos y los otros se rompen. Y decía lo de la zamacueca porque Felipe Pardo tiene una obra de teatro que es Frutos de Educación, donde la zamacueca es el centro, casi el centro en realidad, de su relato. No les voy a contar todo la obra, pero se trata sobre esta doncella casadera, Pepita, a quien su tío le ha encontrado el novio perfecto, un inglés, instruido y además rico, y que cuando están a punto de casarse, el inglés la ve a ella bailando la zamacueca.
con salero, levantando, alzándose la falda, mostrando el muslo, contoneándose, quebrando la cintura. Es decir, baila la zamacueca como una negra, repita, que es una criolla casamentera. Y ante este espectáculo, el novio decide que Pepita no es para él. Él no soportaría a una esposa que bailara la zamacueca de ese modo. Entonces, regresando a la zamacueca de los carnavales, habría que hacer una asociación entre la zamacueca, que es lo que luego devino la marinera, ¿no es cierto? Después de la guerra del Pacífico, la zamacueca se convirtió en una marinera, por la actuación de los marinos, que nos salvaron el honor, digamos, ¿no? Entonces, por eso se llama la marinera, pero eso era la zamacueca, ¿no? Bailada, yo me imagino, de un modo más arrabalero, ¿no? De un modo más de callejones. Digo esto porque las descripciones que hay acerca de la zamacueca en la literatura del siglo XIX la ubican en espacios prohibidos, en espacios, por ejemplo, en callejones, bajo ventinos. Ahí está la novela de en la novela de Benita Mato de Herencia, por ejemplo, hay una escena donde uno de los personajes importantes, que es Espíritu Cadena, que es una ex esclava tísica y que actúa de, digamos, de Celestina en la casa de los aristócratas, para unir a la hija con un italiano recién llegado que tenía una bodega de pastas. Bueno, o sea, considerado, digamos, como un personaje indeseable para una aristócrata. Espíritu, que hace de Celestina, como les decía, vive bajo el puente y se desplaza hacia el centro de la ciudad donde vive esta familia rica, la familia aristocrática. Pero es interesante que en las fiestas, en la fiesta que ella celebra en su casa debajo del puente, la escena central es un baile que, aunque no dice que es zamacueca, parecería que es zamacueca por los movimientos osados, provocadores, de espíritu, y que además terminan en digamos, un intercambio de sexo por dinero, ¿no? Es decir, el hombre que estaba bailando con ella se propone pasar la noche juntos a cambio de dinero. Entonces la zamacueca es un baile tan provocador en el que el cuerpo de la mujer se mueve con tanta osadía, con tanto desenfado, con tanta libertad, y muestra carne además, que en la novela de Mato eso es un baile que termina, digamos, en el cambio, ¿no? Bueno, entonces, hablando de carnavales, el tiempo de la transgresión, la zamacueca es parte de esa transgresión. Bueno, los historiadores han hablado o han identificado el origen del carnaval. Llega con los españoles, llega la conquista, llega junto con los toros y los gallos y los naipes y todas las diversiones europeas. Pero los carnavales no son siempre aceptados, ni siquiera en la colonia, ¿no? Nos dicen los historiadores que los intendentes no se cansan nunca de emitir ordenanzas, edictos para prohibirlo, pero nunca lo logran. Es un poco como la tapada sufre el mismo destino, ¿no? La quieren prohibir en las calles de Lima, pero ella no se deja, ella siempre va a seguir saliendo con su mando. Bueno, en el año 22, o sea, un año después de declarar la independencia, Monteagudo, argentino, prohíbe los carnavales, porque dice son 3 días de desorden y de caos total. Las tiendas cierran, la gente no se atreve a salir a las calles,
nada funciona, las ciudades se paralizan y eso no conduce a nada. La gente debe trabajar, lo que queremos es progreso, entonces lo prohíbe. No sabemos qué pasa con esa prohibición, nos imaginamos que la letra se acata pero no se cumple, ¿no es cierto? Y que por lo tanto no llega a justificar esta iniciativa del gobierno. Ciertamente en el año 33, cuando llega Flora Tristán a Arequipa, ella no habla de los carnavales, habla de una ceremonia religiosa, una de la Señora de las Mercedes, pero que se parece mucho a los carnavales. Ahora les voy a leer un pequeño fragmento de su texto. Los historiadores nos dicen que cuando llegan los carnavales, estos, digamos, son adaptados por cada pueblo, ¿no es cierto?, de América del Sur, adaptado y alterado en ese proceso. Y que lo que pasa en el Perú es que esos 3 días de carnaval no son suficientes. Entonces que el pueblo, la cultura popular, integra el espíritu carnavalesco a las procesiones religiosas y a las procesiones oficiales. Y eso es lo que nos describe Flora Tristán, es muy interesante. Ella llega y los Tristán la llevan al día siguiente a la procesión. Bueno, entonces no les voy a poder leer la cita, ¿no? Como queda muy poquito y yo quería llegar a Ricardo Palma. Bueno, lo que ella dice es, rápidamente, el 4 de septiembre, para festejar a Nuestra Señora, una gran procesión recorrió la ciudad, una de aquellas procesiones en las que el clero del país despliega más su ostentación. Son las únicas diversiones del pueblo. Las fiestas de la iglesia peruana dan una idea de lo que debían ser las bacanales y las saturnales del paganismo. La religión católica, desde los tiempos de la más profunda ignorancia, no ha expuesto nunca a todas las tan indecentes bufonadas ni desfiles más escandalosamente impíos. A la cabeza de la procesión marchaban las bandas de músicos y de bailarines, todos disfrazados. Algunos negros y zambos se alquilan los disfraces por un real al día para representar un papel en esta farsa religiosa. La iglesia los disfraza con las vestimentas más burlescas. Los viste de perro, de arlequines, de tontos o de otros caracteres del mismo género y les da para cubrirse la cara malas máscaras de todos los colores. Los 40 o 50 bailarines hacían gestos y contorsiones de una cínica desvergüenza y molestaban a las negras y a las muchachas que estaban en fila dirigiéndoles a ellas toda clase de obscenidades. Estas, mezclándose en las bromas, intentaban arrebatarles las máscaras. Era una convulsión grotesca, donde se oían gritos y risas convulsas. Yo aparté los ojos con disgusto. Bueno, este mismo gesto de apartar los ojos con disgusto es lo que hace Fuentes, nuestro doctorado en Fuentes. No hemos hablado de lo que cada uno va a hablar, pero yo sé que a Marcelo gusta Fuentes. Es lo que hace Fuentes, es lo que hace Clorinda Mato cuando es directora del Perú Ilustrado. Pero eso es precisamente lo que no hace Ricardo Palma. Y con Ricardo Palma vamos a terminar. Yo quería terminar introduciendo el concepto de ya no solamente los carnavales como tema, como contenido, sino la carnavalización de la literatura. Y eso es lo que hace Ricardo Palma. Él carnavaliza la literatura y la lleva a un epítome con sus tradiciones en salsa verde. Porque en ellas, ustedes ven aquí los títulos de cada tradición, son 18 textos cortos que se llaman, como ustedes pueden ver, La Pinta del Libertador, El Carajo de Sucre, Un Desmemoriado, La Consigna de Lara, Tajotejo, El Clavel Disciplinado, La Cosa de la Mujer, no tengo que decir qué cosa es una cosa de la mujer, etcétera, etcétera. El Hechicero del Convento, La Moza del Gobierno, que trata sobre una fer de Castilla. ¿Por qué digo yo que Palma carnavaliza la literatura?
sea que va mucho más allá de los costumbristas, ¿no? Porque formaliza toda esa transgresión carnavalesca en la que el cuerpo grotesco, se convierte en el centro de la escritura, ¿no? El cuerpo grotesco y sexualizado. Entonces, nada más, no tenemos mucho tiempo, nada más que vamos a ver, solamente se voy a decir de qué trata la pinga del Libertador. Trata sobre Simón Bolívar, el Libertador. Lo que sucede en las tradiciones de salsa verde es que los héroes de la independencia son tratados desde el cuerpo, no solamente desde el cuerpo, sino desde los genitales. No solamente desde los genitales, sino desde el impulso sexual más primitivo. Es decir, aquello a lo que estamos acostumbrados, lo que hemos leído en literatura del siglo XIX, o por supuesto en literatura del siglo XX, ¿no? Que las capas subalternas son las que concentran la mirada del escritor o de la escritora para elaborar el tema prohibido de la sexualidad. En el caso de las tradiciones de salsa verde, se escoge precisamente a los héroes nacionales, no solamente a los héroes nacionales, a las autoridades eclesiásticas más altas, a los arzobispos, a los obispos, a las autoridades coloniales o republicanas más altas, para poner en boca de ellos, y además en un lenguaje popular, callejero, muy directo, sus experiencias sexuales. ¿De qué trata la pinga del Libertador? Trata sobre, en realidad es menos irreverente de lo que se imagina, pero sí funciona aquí la cuestión del carnaval como espacio y tiempo de la fiesta transgresora. Porque lo que ocurre aquí cuenta la historia de la batalla de Junín, en la que las tropas realistas están por ganar la batalla y fugan los lanceros colombianos, y los peruanos entran a batallar y ganan la batalla, ¿no? Entonces, algunos de los oficiales subsecuentes alrededor de Bolívar, sabiendo que él venía de la Gran Colombia, le dicen, viva los lanceros colombianos. Y Simón Bolívar dice, colombianos, la pinga, los lanceros peruanos. Los soldados que habían estado alrededor de Bolívar se apropian de esta intervención grotesca y la difunden, y no solamente la difunden entre ellos, sino que luego, para referirse al Libertador, ya no van a decir solamente el Libertador, van a decir la pinga del Libertador, es decir, dejando a la imaginación erótica del lector un desarrollo que en realidad no está contenido en esta tradición. Y así como el lenguaje popular y la imaginación erótica popular aparece como una experiencia de vida del Libertador, sucede lo mismo con todos los personajes que les he mencionado. Pero creo que Agustín ya quiere que salga, ¿no? Entonces solamente voy a terminar. Empecé con Bastín, ¿cierto? Y voy a terminar con Bastín. Creo que Palma adopta la misma posición lírica, celebratoria de Bastín frente al carnaval. El carnaval como una fiesta liberadora, no solamente por todos los elementos que ya mencioné, sino que además creo que es nuestro central en Bastín, creo que es central en las tradiciones de salsa verde, sino que además el cuerpo sexualizado que se evoca no es el cuerpo del individuo, en realidad, es el cuerpo ancestral y colectivo de la fertilidad, ¿cierto? Entonces, es una fiesta que no solamente libera lo prohibido, libera los instintos, libera el cuerpo, libera la sexualidad, sino que además, al hacerlo, la colectiviza.